Saludo con gusto a Alberto Xicoténcatl. Él es el director de la Casa del Migrante de Saltillo, por cierto, una de las más importantes y sobre todo que está en medio de la ruta migrante como muchas otras. Alberto, con el gusto de saludarte, buenas tardes, bienvenido y preguntarte qué efectos, cómo se observa que esta medida título 42 siga aún vigente. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y por tomar en cuenta este tipo de situaciones que viven las personas migrantes, pues nos da mucha pena que Título 42, para quien no tenga pleno conocimiento de esta técnica o de esta política pública más bien de Estados Unidos, pues bueno, nace a partir de la pandemia y entonces es un decreto presidencial en el cual ninguna persona puede ingresar a Estados Unidos pidiendo refugio o pidiendo asilo o algún tipo de protección, sino que son inmediatamente devueltos a la frontera entre México y Estados Unidos o inclusive hasta sus países de origen. La buena medida, por decirlo de alguna forma, o las características que no son tan malas o tan negativas, es que ninguna persona pues tiene un récord de algún ingreso ilegal, como le llaman en Estados Unidos. Más bien no queda ningún tipo de registro y esto es algo que en teoría podría parecer positivo porque evitaría que la gente pudiera inclusive ir a prisión en dado caso que reintentara ingresar a Estados Unidos. Lo que dijo el presidente Biden cuando él tomó posesión es que esta iniciativa del presidente Donald Trump iba completamente a eliminarse y que próximamente se terminaría. Desgraciadamente, pues llevamos esperando ya pues más de 2 meses a que esta medida termine y no le vemos fin, ¿verdad? Entonces, esto está ocasionando una concentración muy grande de personas en la frontera. Solamente por poner un ejemplo, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña, que son las fronteras del estado de Coahuila, donde nos encontramos trabajando, pues diariamente llegan hasta 500 personas todos los días. Si hacemos un acumulado de esta población, pues hablamos de miles en una semana. El municipio de Piedras Negras inclusive está intentando crear un albergue para 1,000 personas, pero ni siquiera ese albergue podría ser suficiente. Ya, a ver, entonces, primer efecto negativo es la acumulación de personas en estas regiones y con ello, pues no se le puede dar atención a todos, ¿no? Todo lo que puede llegar a implicar, ¿no, Alberto? Sí, efectivamente es una situación muy delicada porque las personas que son regresadas a México, pues en su mayoría también hay mujeres, hay niños, niñas, adolescentes, y pues sabemos que un ser humano no únicamente necesita comer y dormir, un ser humano necesita inclusive hasta esparcimiento, educación, creación de un proyecto de vida. ¿Para qué? Para que tenga un desarrollo completo y pleno. Cuando hablamos de que en estos espacios donde la gente lleva varada pues hasta más de 2 años, porque esto empezó casi al principio de la pandemia, exactamente, pues imagínate, más de 2 años, gente esperando en la frontera con México y que cada día se acumulan más, pues nos preguntamos, estos niños, estas niñas, estos adolescentes, ¿qué tipo de garantías de derechos van a tener y cómo van a tener una vida en desarrollo pleno cuando están viviendo en condiciones infrahumanas? La gente vive a la que bien le va y consigue un trabajo, pues puede rentar un pequeño cuarto, pero en su mayoría viven en campamentos provisionales, pero provisionales que llevan más de 2 años, en donde está intentando trabajar en algunos casos la Oficina de Naciones Unidas para refugiados, para migrantes, pero como les compartía, desgraciadamente esto no llega a ser suficiente. Claro, claro, entiendo, y bueno, ustedes desde la Casa Migrante, la Casa del Migrante de Saltillo, bueno, ustedes están observando esto, pero déjame enfocarme en esto que comentas, estos campamentos, bien dices, la ONU, no sé si inclusive el gobierno federal esté visualizando esto, esté atendiendo esta situación con estos campamentos, que me imagino que pues conforme pasa el tiempo va a seguir llegando más gente, Alberto. Sí, es correcto. Mira, desgraciadamente la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó una partida presupuestal en los municipios fronterizos y esa partida presupuestal pues apoyaba a los gobiernos municipales en poder hacer frente a situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Pero desgraciadamente esa partida presupuestal pues fue cancelada casi al principio de esta administración federal y entonces los municipios no cuentan con el recurso económico para hacerle frente a estas situaciones. Sabemos que el recurso económico tiene y debe ser etiquetado, no puede usarse a discrecionalidad, aunque en algunos casos
Por desgracia, así sucede, pero la realidad es que cada rubro tendría que irse presupuestado a un fin específico y un objetivo específico. Entonces, realmente el pretexto, que no solamente es pretexto, sino que también es una razón entendible, es que los municipios y los estados no cuentan con una partida presupuestal que puedan enfocar a esta emergencia. Y si quieren hacer algo, tendrán que tocar de otros recursos que ya están comprometidos, que son necesarios para atender ese tipo de situaciones. Entonces, estamos en una situación compleja porque tampoco el gobierno federal, al retener esas partidas, ha asumido esta corresponsabilidad, sino que la ha dejado Ya. a los municipios, pero pues sin el recurso económico necesario ni suficiente. Oye, y déjame preguntarte, comentabas, y bueno, título 42 que surge para, digamos, según el argumento del gobierno del entonces presidente Donald Trump, pues era para evitar la llegada masiva de personas y evitar los contagios, evitar la pandemia o que se generaran mucho más contagios de los que se han generado. Pero esta medida no está generando quizás más contagios, incluidos los migrantes que están ahí hacinados. Digamos, una medida para evitar contagios que me parece que puede estar generando más contagios, ¿no? Claro, pues mira, la verdad es que lo que hizo Estados Unidos fue proteger a su población, a la gente que estaba en su territorio, Claro. y no pensó en las personas que venían hacia su territorio. Entonces, por desgracia, no, el gobierno de Estados Unidos no estuvo pensando en colectivo, sino solamente para sí mismo. Y efectivamente hubo momentos en los campamentos en todos los municipios, ¿no? Desde Tijuana, Ciudad Juárez, en Coahuila también, específicamente en Piedras Negras y en Acuña, en que por desgracia hubo pues brotes de COVID, ¿no? Que pusieron en peligro la vida de las personas. Efectivamente, el hacinamiento, la concentración masiva de personas, pues es un factor que ha puesto en riesgo a esta población de contagios por COVID. Afortunadamente, al igual que en el resto del mundo, estos contagios han ido a la baja y afortunadamente en este Sí. momento no tenemos una prevalencia que nos inquiete o que nos pueda poner en una situación de emergencia hasta ahorita. Sabemos que está empezando un nuevo pico de contagios y tendremos que esperar para ver cómo se comporta la pandemia ahora en este tipo de contextos de hacinamiento o de espacios donde la gente se concentra y que son personas migrantes. Pensemos en la caravana que también está en camino hacia la frontera norte, que han decidido estar Justo. o cruzar en Piedras Negras, que son ahorita un poquito más de 10,000, pero seguramente como en todas las caravanas se unirán más personas y nos preocupa, ¿verdad? Dado el incremento de contagios, que además de todos los vaivenes que esta gente vive, ahora tenga que enfrentarse a una nueva subida, ¿no? De contagios por COVID. Justo es lo que te quería preguntar de esta caravana migrante, de que va avanzando. Desde tu perspectiva, ¿qué expectativas tienes ahí en Saltillo, bueno, desde ahí de la Casa del Migrante de Saltillo, con toda esta cantidad, esta masa de personas que sigue avanzando, Alberto? Claro, pues mira, Gabriel, compartirte que la Casa del Migrante estamos asentados en Saltillo, tenemos la sede aquí, pero tenemos personal en Piedras Negras, en Ciudad Acuña y en Torreón. Ujú. Entonces, en definitiva, si es que la caravana llega a cruzar, pues tendríamos la oportunidad de intervenir de alguna forma. Sin embargo, sí quiero Ujú. compartirte que me parece muy difícil, esto es una reflexión personal, dado cómo se ha comportado Ujú. la Guardia Nacional y Migración en las últimas dos Sí, caravanas, sí, sí. la primera del 2022 y la última del 2021, en que realmente hay tanta presión contra esta gente que las caravanas acaban por disolverse. Y la gente, se ve un incremento muy significativo de estas personas, pero no en este grupo tan grande de 10,000 personas. Entonces, pues sí decir muy sinceramente y con toda la humildad en que pues Casa del Migrante de Saltillo ha atendido en un año a más de 10,000 personas. Sin embargo, no es lo mismo dividir esas 10,000 personas en 365 días a concentrarlas en un solo día. En un solo día sí no hay la capacidad ni humana, ni técnica, ni económica de poderles hacer frente a una situación en dado caso que esta gente llegara a pasar en grupo de más de 10,000. Sin embargo, sí lo creo muy Ujú. difícil Ya. por la presión de Estados Unidos y por la política mexicana. Claro, claro, totalmente. Alberto Xicoténcatl, muchísimas gracias, director de la Casa del Migrante de Saltillo. Gracias por esta charla. Al contrario, Gabriel, siempre a la orden y un buen día.